Adelante, mi hermano Jonathan, cuando quiera. Saludamos a cada uno de los hermanos allí presentes. El Señor les bendiga en gran medida. La verdad que es un gusto, un placer estar con ustedes nuevamente. Les saludamos a los hermanos que están conectados vía YouTube, así también los hermanos que tenemos conectados ahora en el Zoom. Bienvenidos al canal. Somos el equipo intelectual esteísta, un canal que esté dedicado a la enseñanza cristológica, bíblica, histórica, apologética. La verdad que es un privilegio para nosotros poder tenerlo en el día de hoy, al profesor Claudio René González Ramírez, que nos va a estar brindando el curso, la clase de supralapsarianismo y infralapsarianismo. El profesor, el profesor Claudio René González, es cristiano desde el 2005 y calvinista, más o menos desde el mismo tiempo. Ha participado en actividades en la fe como lector, escritor, pensador y apologista de la fe cristiana desde el calvinismo. Es poseedor de un blog de teología, Crime, Crimera Drummer, adora a su Dios. Así se llama su canal en YouTube y en Facebook. Así se los vuelvo a repetir porque para que lo agarren y aquel que no esté, no lo tenga, lo agarre, lo busque y se conecte y lo siga el profesor, siga su contenido. Es Quimera, Quimera Drummer adora a su Dios. Así lo pueden buscar en YouTube, así también en Facebook. El, con el nombre donde habla de diversos temas, principalmente relacionados con el calvinismo. Es bautista particular, chileno, residente en Santiago de Chile y asiste a la iglesia bautista de nombre Simple Church. La verdad, profe, es un gusto tenerlo con nosotros, la primera vez que lo tenemos y esperamos que no sea la última. Es un placer que pueda estar con nosotros compartiendo estos temas. La verdad que va a ser seguramente edificación para los hermanos que están entrando en el tema, así también para los que ya conocen, para afirmar más su conocimiento. Profesor, es un gusto que esté con nosotros y le damos la bienvenida. Cuando usted quiera puede iniciar con sus clases. Perfecto, hermano. Primero que todo, bueno, agradecer a los hermanos que me invitaron a este espacio. Espero llenar sus expectativas, espero poder entregar algún conocimiento, alguna edificación con respecto a este tema que es interesante, que puede tener un nombre un poco extraño, o sea, de repente pronunciar infralapsarianismo, supralapsarianismo puede sonar un poco eh, enredado, igual que el nombre de mi blog, Quimera Drummer adora su Dios. Pero lo pueden buscar por mi nombre completo, tanto mi canal de YouTube como mi blog lo pueden encontrar con mi nombre completo. Y si bien es un tema interesante, yo que antes de empezar quisiera advertir a los hermanos porque nosotros los calvinistas por lo menos tenemos una tendencia fuerte a ser ¿cómo decirlo? Nos importa mucho la verdad, nos importa mucho que la doctrina sea sana, nos importa mucho que las articulaciones sean correctas. Y a veces eso nos genera una tendencia a ser un poco intolerantes o ser un poco duros con aquellos que no comparten algunas de nuestras perspectivas. Así que yo quisiera advertir a los hermanos de antemano que esta es una discusión intracalvinista, es una discusión desde dentro de la casa y independiente de la posición que sostengamos, debiésemos tratarnos como hermanos igual. Por lo menos así fue como se trató el tema en los diferentes lugares en que se trató con un poco más de pensamiento sistemático, por decirlo de alguna forma. Los cánones de Dort, por ejemplo, la Confesión de Westminster, que si bien fueron escritas con un sabor un poco más tendiente al infralapsarianismo, la articulación fue hecha de tal manera que no dejaba fuera a los supralapsarianos, o por lo menos los supralapsarianos no tenían problemas en aceptar ambas confesiones. Y así que yo los invito a ustedes también a que si bien es un tema importantísimo, no agarremos este tema para hacer guerras mundiales entre nosotros y tratar a los hermanos unos a otros de, de hereje o poco menos porque no compartimos la posición del otro. Yo personalmente soy supralapsariano. Aviso esto de antemano para que no quede, para más que nada por transparencia, pero voy a tratar el tema de la forma más transparente posible, por decirlo de alguna manera, de la forma más
más objetiva, ¿ok? De que se me permita a mí, que yo mismo me permita tratarlo y espero que de esa forma ustedes también lo entiendan. Por supuesto, el tema es el infralapsarianismo y el supralapsarianismo, ¿ok? Es principalmente un tema dentro del mundo calvinista, pero eso no significa que solamente los calvinistas hayamos querido formular algún tipo del orden de los decretos de Dios. Vamos a definir primero cuál es el tema, ya hablando, antes de entrar de lleno a la materia. O sea, estamos hablando del orden de los decretos de Dios. Y la importancia de esto es preguntarnos lo siguiente. ¿La caída fue decretada o fue prevista? Por lo menos desde ese punto de vista es que se enfrentó el asunto históricamente. ¿Cuál es el lugar de la caída dentro de los decretos de Dios? ¿Cuál es el lugar de la elección dentro de los decretos de Dios? Yo no sé si acá en Intelectuales Teístas todos somos calvinistas o habemos de diferentes perspectivas. Si habemos de diferentes perspectivas, es bueno igual que estén presentes porque así van a poder conocer un poco más de lo que pasa entre nosotros los calvinistas con este tema, ¿ok? Ahora, si bien es un tema que se discute dentro de la casa, no significa que otras tradiciones cercanas al calvinismo no hayan discutido el tema. Y es por eso que quiero pasar, antes de entrar de lleno al infralapsarianismo y al supralapsarianismo, quisiera pasar a hablar un poco sobre la posición amiraldiana con respecto a los decretos de Dios. Ojo, previo a eso, yo quisiera que no cometiéramos un error que yo también he cometido, de llamar a esta posición sublapsarianismo. ¿Por qué razón? Porque el sublapsarianismo e infralapsarianismo son términos intercambiables. Ambos términos hablan de la misma idea, pero la posición de la que voy a hablar ahora es la posición de los decretos de los amiraldianos. ¿Quiénes son los amiraldianos? Básicamente son calvinistas de 4 puntos. ¿Por qué 4 puntos? Porque ellos postulan que no existe la expiación limitada. Uno de los 5 puntos del tulip es la expiación limitada, es decir, que Cristo murió con la intención de salvar solamente a su pueblo elegido. Los amiraldianos sostienen por lo menos 4 puntos del calvinismo, que vendrán a ser la depravación total, la elección incondicional, la perseverancia de los santos y la gracia irresistible, pero en la expiación, ellos creen en la expiación ilimitada, ¿ok? Para poder exponer brevemente sobre ellos, antes de pasar de lleno a los infralapsarianos y a los supralapsarianos, quisiera compartir pantalla. Ahí infórmenme ustedes si se logra ver bien. Se logra ver bien, ¿cierto? Sí, Sí, profesor. profe, se ve genial. Ahí se ve genial. Perfecto. Entonces voy a ir un poco, desde unos segundos que quiero compartir el link también para que algunas personas puedan participar y aprender también un poco sobre esto. Voy. Denme un tiempito. No me voy a demorar nada. Ok. Ya, perfecto. Ok. Entonces, este artículo pequeño lo preparé ahora. No era mi intención hablar sobre este punto, pero creo que igual es importante para tener más o menos referencia desde otras perspectivas o desde otras tradiciones que también históricamente estuvieron relacionadas con esta discusión. Y está la perspectiva de los amiraldianos, como dije yo, los calvinistas de 4 puntos. ¿Ok? Puntos importantes a tener en cuenta para entender la postura de los decretos de los amiraldianos, que es, primero, postulan el universalismo hipotético, niegan la expiación limitada. Cristo murió hipotéticamente por cada ser humano. ¿Qué es el universalismo hipotético? Es la postura que enseña que la expiación de Cristo fue hecha hipotéticamente por todos. Ahora, ¿cuál es la importancia de la palabra hipotético? ¿Por qué razón? Porque aquellos que postulan en la expiación hipotética, el universalismo hipotético, creen que lo hipotético se actualiza o se hace un hecho al momento de que la persona cree. Ya una frase común que ellos dicen es la siguiente, dice que la obra de Cristo es suficiente para todo el mundo, pero solamente es eficiente para el que cree. ¿Ya? Si bien algunos calvinistas postulan esta idea, principalmente es una idea que
tiene arraigo dentro de los amiraldianos, ¿ok? Que la obra de Cristo es suficiente para todos, pero solamente es eficiente para el que cree. Ahora, ¿en qué sentido es eficiente? En un sentido hipotético. No es que Cristo efectivamente haya muerto por todos, sino que hipotéticamente muere por todos, pero se hace efectivo solamente al momento de la fe. En el momento en que el creyente cree, pasa a ser efectiva la muerte de Cristo. ¿Ok? Entonces primero, el primer punto para tener clara la postura miraldiana de los decretos es que ellos postulan el universalismo hipotético. ¿Ok? Entonces, al momento de ordenar los decretos de Dios, ellos, el punto B dice lo siguiente: buscan armonizar la salvación particular, es decir, el hecho de que la salvación sea solamente para algunos, con la idea con la intención universal de la cruz. Es decir, tratan de ordenar lo hipotético con lo particular, de armonizar ambas ideas en los decretos de Dios. ¿Ok? Y un punto importante a tener en cuenta es que actualmente hay un grupo incipiente de personas que se llaman a sí mismos los cristianos, se llaman los católicos reformados. Y ellos vendrían a, hay un chico que dentro de los grupos de WhatsApp en los que participo, se llama Josué. Él tiene mucho conocimiento con respecto a las doctrinas históricamente, al desarrollo histórico de las doctrinas de Tomás de Aquino, y él es católico reformado, y él postula que su postura es la verdadera postura calvinista. ¿Por qué razón? Porque, porque ellos dicen que Calvino en realidad no creía en la expiación limitada, sino que él, al igual que ellos, creía en la expiación ilimitada, que Cristo en un sentido murió por todos y cada uno de los hombres, ¿ok? Entonces ellos dicen que al abrazar esa postura, ellos vendrían a ser los verdaderos herederos del calvinismo. Ellos se hacen llamar los católicos reformados, ¿ok? No, hay algunas personas en inglés que podría mostrarles, pero por razones de tiempo no lo voy a hacer en este momento, que postulan esta idea básicamente son amiraldianos, son calvinistas de 4 puntos. ¿Ok? Teniendo estas 3 ideas en mente, ahora podemos ir a los decretos. Están en inglés porque los copié y los pegué de la teología sistemática de Robert Raymond, pero se los voy a ir traduciendo para que lo entiendan. El orden de los decretos es el siguiente. El primero es el decreto de crear el mundo y todos los hombres, ¿ok? Ese es el primer decreto del orden amiraldiano. El segundo decreto es que todos los hombres van a caer, todos los hombres caerán. Ese es el segundo decreto. El tercer decreto del orden amiraldiano, y este es muy importante que tomen en cuenta porque es lo que le da el sabor amiraldiano al orden de los decretos, es el siguiente: que el decreto de redimir a todos los hombres es la intención de la obra de Cristo. Dice, el decreto de redimir a todos los hombres es por la cruz de Cristo. Es decir, la intención de la cruz es redimir a todos los hombres. Básicamente, esto es lo que postula la expiación ilimitada, que es lo que los calvinistas no sostenemos. Nosotros sostenemos la expiación limitada. Esto es importante tenerlo en cuenta. Este es el decreto que le da el sabor amiraldiano al orden de los decretos de ellos. El cuarto decreto es que la elección de algunos hombres caídos para salvación y la reprobación de otros, acá ya vendría, después del decreto con la intención de salvarlos a todos, vendría ya propiamente tal el decreto de elección o reprobación. Y el último decreto tiene que ver con la aplicación de los efectos. Déjeme silenciar esto. Tiene que ver tiene que ver con la aplicación de la obra de Cristo, que es lo que les dije recién. En el momento en que el hombre cree, los universalistas hipotéticos afirman que es en ese momento que la obra de la cruz se hace efectiva en el individuo. Es la fe, en cierto sentido, lo que activa la efectividad de la obra dentro de los universalistas hipotéticos, ¿ok? Yo diría que universalistas hipotéticos no solamente son los amiraldianos, ojo, universalistas hipotéticos también vendrían a ser los provisionistas y en cierto sentido los arminianos también vendrían a ser universalistas hipotéticos. O sea, si es que fueran consistentes y hilaran más fino, esta es la postura que es más consistente con lo que ellos postulan con respecto a la obra de Cristo, porque si en el momento en que tú dices que Cristo muere efectivamente por alguien, tú no puedes sostener a la vez que ese alguien que
por el cual Cristo murió efectivamente no va a ser salvo. Si Cristo muere efectivamente por alguien, entonces ese alguien efectivamente va a ser salvo. Por eso los calvinistas creemos en la expiación limitada, porque creemos que la intención de la obra de Cristo está limitada a un grupo al cual nosotros llamamos los elegidos o el pueblo de Dios, el Israel celestial, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Ya para terminar este breve paso por el orden de los decretos según los amiraldianos, una observación importante. Los primeros tres decretos son universales. Es el decreto de crear un mundo y todos los hombres, el decreto de que todos los hombres caerán y el decreto de que la intención de la cruz es para todos los hombres. Los primeros tres decretos son universales, pero el tercer decreto, dice acá, siendo especialmente importante el tercer decreto que postula la intención de redimir a todos los hombres por la cruz de Cristo, que es lo que le da el sabor amiraldiano a este orden de los decretos. ¿Ok? Si es que vamos a hacer una similitud con el infralapsarianismo, el supralapsarianismo, principalmente con el infralapsarianismo, es el hecho de que finalmente la elección también es puesta después del decreto de la caída. En eso se parecerían los amiraldianos con los infralapsarianos. Y yo creo que el orden de los decretos con respecto a la postura supralapsariana no tiene mucho en común, la verdad. Pueden encontrar esta información en detalle, ¿ok? Es decir, el tratamiento en detalle del decreto desde la postura amiraldiana y también en parte arminiana en la teología sistemática de Robert Raymond, ¿ok? Las páginas 693 y 695. Yo diría que hasta las 699, en donde ya expone completamente, no solamente el decreto en sí, sino que después ya pasa a analizar si es consistente el decreto. Ya, él pasa a ver que hay inconsistencia en los decretos, pero yo no voy a entrar en ese tema. ¿Por qué? Porque quiero tratar de mantener el asunto lo más objetivo posible. Y acá ya entraría un poco a participar mis propios prejuicios. Entonces yo quisiera mantener eso un poco al margen, ¿ok? Espero que haya quedado claro un poco eso, y ahora ya voy a pasar propiamente tal a lo que es el infralapsarianismo y el supralapsarianismo. Por si acaso, vayan preparando sus preguntas, sus comentarios, para que después de esta exposición podamos tener una conversación interesante y entretenida, si es posible, acá, y podamos todos compartir y aprender unos de otros. ¿Ok? Voy a volver a compartir pantalla, pero ahora voy a esta de acá. Quiero ver si puedo compartirla. Exactamente, listo. Avísenme si se logra ver. ¿Se logra ver, hermanos? Perfecto, perfecto. Ya, se logra ver, perfecto. Por si acaso, yo este documento se lo compartí al hermano que me invitó para que lo comparta con quien quiera. O si alguien lo desea como referencia, me lo puede pedir y yo lo voy a compartir sin ningún problema, ¿ok? Ahí sí que ustedes después me pueden contactar, el hermano tiene mi número y yo les puedo compartir este documento para que podamos, para que lo tengan como referencia para futuras discusiones o recordar ciertas cosas, ¿ok? Entonces vamos. Recuerden que voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Mi posición personal es el infralapsarianismo, por si acaso. Aquí me preguntan en el chat de YouTube si también pueden hacer preguntas. Ahí el hermano tiene el control de la administración y él yo creo que va a tener todo bajo control y podrá tomar algunas preguntas también del chat. Ok, ya, pasemos al lapsarianismo y al tema del lapsarianismo, supralapsarianismo e infralapsarianismo, ¿ok? Ya, dos cosas importantes. Dice, si bien hay formulaciones del orden de los decretos de Dios en otras tradiciones, como lo vimos recién, por ejemplo, el amiraldianismo y en cierto sentido también el arminianismo, por si acaso, acá yo tengo notas al pie, no voy a pasar por las notas al pie, pero cuando tengan el documento con ustedes pueden consultarlas, ahí pueden ver referencias bibliográficas y algunos comentarios que puedan ser interesantes. ¿Ok? Dice, en este asunto principalmente es una discusión intracalvinista, por si acaso, yo sé que los amiraldianos dicen ser los verdaderos herederos de Calvino porque supuestamente creen la posición de la expresión de Calvino. Pero este es un tema principalmente dentro del calvinismo confesional, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Que no son los amiraldianos propiamente tal.
sino los que abrazan, en términos confesionales, Londres, 1689, la Confesión de Fe de Westminster, las tres formas de unidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esto es una discusión intracalvinista. Si usted está acá y no es calvinista, también puede aprender. Me interesa que aprendan, porque así cuando en algún momento se cuestione el problema, puedan hacerlo con toda la información disponible y de forma apropiada. ¿Ok? Lo segundo ya establece cuál es el asunto principal o el problema que se trata de dilucidar aquí. Y es el siguiente. La pregunta original o el problema principal que busca resolver esta discusión es la siguiente. ¿La caída fue decretada o prevista? ¿Y qué relación tiene esto con el decreto de elección? ¿Ok? Ese es el tema que supuestamente esta discusión que vuelvo a repetirlo, es una discusión de plano secundario, no es soteriológicamente vinculante, no es que usted se vaya a perder si es infralapsariano o supralapsariano, no es que usted merezca el infierno si es infralapsariano o supralapsariano, quiero dejar eso en claro, pero básicamente y bueno, y estas eran discusiones apasionadas, pero esta es básicamente lo que se busca resolver. ¿La caída fue decretada o prevista? ¿Y qué relación tiene esto con el decreto de elección? ¿Ya? La primera pregunta es importante porque tiene que ver con, principalmente con cuál es la relación de Dios con el mal. Esto es muy importante, esto es una discusión que ocurre bueno, fuera del calvinismo, es una de las objeciones más importantes que nos formulan los calvinistas, pero dentro del calvinismo también nosotros tenemos diferentes posturas, algunas más duras que otras. Por lo general, los supralapsarianos son un poco más duros y no tienen problemas en usar el lenguaje de la causalidad, por si acaso. Eso podemos discutirlo en cuanto al modo. No es el tema ahora, posiblemente en alguna otra invitación que me hagan podemos tratar las perspectivas desde la causalidad dentro del calvinismo, pero algunos, claro, hablan de causalidad de forma más ligera y también hay otros que hablan de permiso. Por lo general los infralapsarianos, aunque hay algunos supralapsarianos que también postulan el permiso, hablan de permiso, se sienten más cómodos con el lenguaje de permiso en relación al tema del mal. ¿Ok? Entonces, la caída fue decretada o prevista y lo otro, ¿y qué relación tiene esto con el decreto de elección? ¿Por qué se menciona el decreto de elección? Porque la pregunta es, si los sujetos de la selección de Dios son considerados pecadores o son considerados meramente hombres. ¿Ok? Y dentro de esa discusión están las objeciones más fuertes, por lo menos del infralapsarianismo al supralapsarianismo, y a la vez también del supralapsarianismo al infralapsarianismo. Unos a otros se acusan, unos de coquetear con el arminianismo, por lo menos los supralapsarianos al infralapsariano, y los infralapsarianos a los supralapsarianos los acusan o nos acusan de que nosotros sí hacemos propiamente tal a Dios autor del pecado. Pero son discusiones en las cuales en detalle no vamos a entrar en este momento. ¿Ok? Ok. Toda discusión para que sea comprensible o inteligible tiene que partir definiendo los términos relevantes. Así que vamos a partir haciendo eso, definiendo términos, ¿ok? Y posiciones. Primero, lapsarianismo, ¿ok? Del latín lapsus, que significa resbalón, desliz o error. Y en la discusión teológica hace referencia a la doctrina de la caída. La palabra lapsus o lapsarianismo, dentro de supra e infralapsarianismo, tiene relación con la caída, ¿ok? Vamos a ver por qué esto es importante un poco más adelante. ¿Ok? Dice acá, en relación con el tema de discusión, emanan dos posiciones dominantes. Aquí ya vamos a definir propiamente las dos posiciones dominantes. La posición amiraldiana, que es la que vimos al principio, no es la posición dominante. Yo diría que en términos de hegemonía, la posición que tiene la hegemonía o el dominio dentro del calvinismo y dentro del mundo reformado como tal, vendría a ser el infralapsarianismo. Y los supralapsarianismos vendríamos en segundo lugar, seríamos un grupo un poco más minoritario, por decirlo de alguna forma, ¿ok? Entonces, tenemos las dos posiciones dominantes. La primera es el supralapsarianismo, que dice así, del latín supra, que significa superior o encima. Y se refiere a que el decreto de elección está sobre la caída. Es decir, para el supralapsariano, primero viene la elección y luego viene la caída.
Más adelante vamos a ver cómo englobar esto, contextualizar esto de mejor manera para que les quede clara en sus mentes el por qué unos piensan de una manera y otros de otra manera. La segunda posición vendría a ser el infralapsarianismo, ¿ok? Del latín infra, que significa inferior o debajo. Y se refiere a que el decreto de elección está debajo del decreto de la caída. Entonces, para los infralapsarianos, primero viene la caída y luego viene la elección, ¿ok? Ahora, vamos a los principios gobernantes. ¿Por qué esto es importante? Porque esto nos ayuda a entender cuál es la lógica detrás de cada una de las posiciones. ¿Qué es lo que los lleva a razonar o articular el orden de los decretos de esta manera? ¿Ok? Vamos a leer. Dice así, la forma en que los decretos son ordenados en ambas posiciones obedecen a dos principios que gobiernan la concepción de esto. ¿Ok? Los infralapsarianos y los supralapsarianos tienen diferentes principios dominantes que les permiten ordenar o articular los decretos de la manera en que los articulan, ¿ok? El primero es el principio teleológico. La teleología, no teología, teleología dice relación con el propósito, fin, qué es lo que se busca, hacia dónde voy, ¿ok? Esa es la teología. La teleología tiene relación con los propósitos detrás de las cosas, el por qué estoy haciendo esto, ¿ok? Y el principio teleológico, vamos a leerlo acá, es el principio que rige dentro del supralapsarianismo. Dice así, en el supralapsarianismo los decretos de Dios son ordenados en razón de aquello que se concibe como fin y aquello que se concibe como medio. Es decir, son ordenados en virtud de su lugar en el telos de teleológico de Dios, en el telos de Dios, en el propósito de Dios, entendiendo que el fin siempre es lógicamente superior a los medios para su consecución. ¿Ok? En este sentido, el fin sería los hombres que serán salvados, él es decir, los elegidos, de o condenados, es decir, los réprobos, por el pecado, siendo la caída un medio para que tales pecadores tengan lugar en el plan. ¿Ya? Voy al detalle. Como la teleología tiene que ver con el propósito y como el propósito tiene que ver con las ideas de fines y medios, entonces el principio que rige al supralapsarianismo vendría a ser el principio teleológico. ¿Qué es un fin y qué es un medio dentro del decreto de Dios? ¿Ok? Se los explico con un ejemplo sencillo. Yo tengo la intención de construir una casa. ¿Ok? En mi mente, yo tengo la casa concebida completa, perfecta, con 3 piezas, 2 baños, cuarto para invitados, living, comedor, etc. En mi mente, la casa está completa. Ese es el fin. Hacia allá yo quiero ir. ¿Ok? Hacia allá yo apunto. Ahora, los medios vendrían a ser, ¿cómo llego hacia allá? Entonces, por ejemplo, ahora el fin es lo que se contempla primero y después vienen los medios. Para llegar al fin, yo tengo que tener, primero tengo que tener las herramientas, tengo que tener los elementos, tengo que tener los planos, un arquitecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y así se van ordenando los decretos de Dios de la misma forma, qué es fin y qué es medio. ¿Ok? Entonces, dentro del supralapsarianismo, se concibe que el decreto de elección es primero porque el decreto de elección es un fin en relación al decreto de caída. Es decir, el fin es que haya pecadores. Acá me estoy adelantando un poco, acá ya estoy hablando un poco ya más desde mi posición supralapsariana, pero dentro del supralapsarianismo, porque también dentro del supralapsarianismo hay dos posturas que voy a hablar más adelante. El fin vendría a ser la salvación de los elegidos y la condenación de los réprobos, ¿ok? Por la obra de Cristo en la cruz y ya sea o Cristo como juez también, al final de los tiempos. Ese es el fin. Ahora, para que yo logre ese fin, tienen que haber pecadores. Y la caída vendría a ser un medio en este punto. Entonces, la caída vendría a ser el medio para que el fin de la elección se cumpla. Es decir, el fin de que haya pecadores para salvar y pecadores para condenar. Entonces, así razona un supralapsariano. Por eso la elección viene primero que la caída, porque la elección, pensando teleológicamente,
tiene prioridad en tanto fin, y la caída vendría a ser un medio para lograr ese fin. Entonces vendría a ser primero la elección y la reprobación, y después vendría a ser la caída. ¿Ok? Así razona un supralapsariano. Ahora, vamos al principio regente dentro del infralapsarianismo. Recuerden, vayan preparando sus preguntas, sus comentarios, y después vamos a tener una discusión entretenida al respecto, ¿ok? Esa es la idea, que todos aprendamos y todos podamos ser edificados con esto. Ya, el principio rector dentro del infralapsarianismo es lo que podríamos llamar el principio histórico. Dice el texto: en el infralapsarianismo, los decretos de Dios son ordenados lógicamente según un esquema histórico de los mismos, a fin de que los hombres sean contemplados caídos en el decreto de forma previa al momento lógico de la elección y de la reprobación. ¿Ok? Entonces, dentro de la lógica infralapsariana, ellos dicen, la elección y la reprobación tiene que ser hecha sobre una masa pecadora. Es decir, el proceso de selección tiene que ser hecho teniendo la masa pecadora de hombres delante. Pero ¿cómo puede esa masa ser pecadora si no hay una caída que los lleve a ese estado? Entonces, en ese momento ellos piensan históricamente, yo podría decir que piensan cronológicamente. Entonces, en su concepción de los decretos de Dios, ellos ponen primero la caída como la condición de posibilidad para que haya una masa pecadora, ¿ok? Y luego, teniendo esta masa pecadora, porque la caída viene primero, ya puede haber un decreto de elección. Si ustedes lo notan, es histórico. ¿Por qué? Porque responde al orden cronológico de los eventos. ¿Ok? Hay un sabor histórico dentro del esquema infralapsariano por el cual ellos buscan, en cierto sentido, salvaguardar la justicia de Dios en la elección y en la reprobación. ¿Ok? Entonces así razonaría un infralapsariano. Sigamos leyendo. Ok. Punto 3. Énfasis relevante, porque esto es otra cosa en donde nos diferenciamos supralapsarianos e infralapsarianos. Nos diferenciamos en cuanto al énfasis que ponemos o los principios que nos importa preservar al momento de ordenar los decretos de Dios. ¿Ok? Entonces, la concepción dice así: la concepción de ambos órdenes de los decretos de Dios buscan enfatizar ciertos aspectos del ser de Dios. Hay aspectos del ser de Dios que el infralapsariano y el supralapsariano buscan preservar o buscan proteger. ¿Ok? Y en la búsqueda de esto, de este propósito de preservar o proteger este principio que consideramos importante, se ve afectado la forma en que nosotros entendemos los decretos de Dios. ¿Ok? Primero, la soberanía de Dios. En el supralapsarianismo, el énfasis que se resalta o que se busca proteger es la idea de que Dios es soberano y completamente libre en cuanto a sus determinaciones. ¿Por qué hablo de completamente libre? Porque para el supralapsariano la elección no contempla al sujeto en cuanto a su estado ético. ¿Ok? Por lo tanto, la selección que hace Dios es una elección libre, liberísima en ese sentido. Mientras que en el infralapsarianismo, la elección de Dios sí viene en cierto sentido condicionada por el hecho de que está trabajando con una masa pecadora. Vamos a ver después que hay un pequeño error ahí, tanto del aspecto supralapsariano como del infralapsariano, cuando hable un poco quizás de mi posición personal. ¿Ok? Sigamos leyendo. Dice: junto con esto se enfatiza que aquello que sucede en el decreto no sucede sino por deliberación divina, es decir, porque Dios quiere que así sea, sin consideración a otros aspectos que podrían coaccionar o causar que sus decretos sean una reacción a lo que sucede en la creación. Porque recuerden que los calvinistas creemos que los decretos son eternos, no es que Dios no reacciona.
infralapsarianos y supralapsarianos compartimos esto. Dios no reacciona a lo que sucede en la historia, sino que lo que sucede en la historia es el desarrollo o es el desenvolvimiento de los decretos de Dios. ¿Ok? Entonces, claro, junto con esto se enfatiza que aquello que sucede en el decreto no sucede sino por deliberación divina, aunque puede haber diferencias en la ejecución ontometafísica de los decretos entre supralapsarianos, es decir, algunos hablamos en términos de causa y otros, otros supralapsarianos se van a sentir más cómodos hablando en el lenguaje del permiso. Como ven, incluso dentro del supralapsarianismo también hay diferencias. O sea, yo creo que es algo que tenemos que aceptar no solo como cristianos, sino como hombres, es que esta es la realidad del ser humano. No todos pensamos igual. No quiere decir que todo pensamiento sea válido, por supuesto. Pero buscar la uniformidad es un poco utópico, en cierto sentido. Todos somos diferentes en alguno u otro aspecto, incluso a veces en detalle. ¿Ok? Ahora, vamos al énfasis principal dentro del infralapsarianismo, que vendría a ser la justicia de Dios. Se los leo, dice así. En el infralapsarianismo, el énfasis que se resalta o que se busca proteger es la idea de que Dios es justo y que no hace injusticia alguna al réprobo al condenarle por su pecado. Puesto que la caída es ordenada lógicamente antes de la elección y la reprobación, se sigue que Dios concibe al hombre caído al momento de determinar entre ellos el destino al cual serán ordenados y, en consecuencia, ninguna injusticia es hecha al réprobo. El infralapsariano tiene la intuición, yo no diría solamente el infralapsariano, yo creo que fuera del mundo calvinista también está esta intuición, de que el decreto, si el decreto no es hecho sobre una masa caída, habría ciertamente algún dejo de arbitrariedad, ¿ok? Sería algo arbitrario, por decirlo de alguna forma. No tendría razón, no sería algo racional, o sería propiamente tal un ejercicio puro de la voluntad sin referencia al ser mismo, ¿ok? Y en base a esto, ellos postulan que no, que la elección o el acto de selección que Dios hace debiese tener por objeto una masa pecadora. De esta manera, no solamente el acto de Dios deja de ser arbitrario, propiamente tal, sino que también pasa a ser el decreto de reprobación, pasaría a ser un acto justo, vendría a ser algo justo, no se podría acusar a Dios de que está haciendo injusticia a alguien. Fuera del calvinismo te van a acusar igual de injusticia, pero dentro del calvinismo sería una forma, por lo menos el supralapsariano busca que así sea, sería una forma de buscar la consistencia interna y la tranquilidad también psicológica de que estamos siguiendo a un Dios justo, ¿ok? Por lo menos así yo lo veo. En este sentido yo comprendo y empatizo con el infralapsariano, por supuesto que enfatizo con ellos, o sea, que empatizo con ellos en este punto. No comparto quizá la articulación teológica, pero empatizo con ellos. ¿Ok? Punto número 4. El orden de los decretos propiamente tal. Ahora ya llegamos al punto de la articulación del orden de los decretos, que es el punto que generalmente se pasa primeramente. Yo quise pasar por todo lo anterior antes, para que ahora, teniendo toda esta información que yo les entregué, podamos ya no solamente leer esto y decir, ya hay un orden aquí, un orden acá, sino que podamos contextualizar y podamos entender y razonar por qué se ordenan de tal forma los decretos, ¿ok? Como dije anteriormente, este documento tiene notas al pie, y las notas al pie tienen bibliografías y cosas así que pueden consultar para profundizar un poco más sobre el tema y algunos comentarios que les puedan interesar, ¿ok? Dice así: a la luz de lo mencionado hasta ahora, el orden de los decretos en las posiciones expuestas es generalmente como sigue. Hablo de generalmente, ¿por qué? Porque tanto supras como infra tienen diferentes variaciones en cuanto a los decretos. Algunos agregan uno más, otros le quitan otro. Pero la esencia se mantiene, es decir, el hecho de que en el supralapsarianismo las elecciones antes de la caída se mantiene independiente de cómo se ordenen el resto de las cosas. Y lo mismo en el infralapsarianismo, el hecho de que las elecciones después de la caída se mantienen. Esa es la esencia del orden, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Entonces, este es un orden propuesto, general,
pero no crean que este es el único orden, tanto dentro del supra como del infra. Mantiene lo esencial, pero hay variedades dentro de las personas, ¿ok? Dice, entonces, el orden supralapsariano es como sigue. Primero, la gloria de Dios en Cristo Jesús. Recuerden que el infralapsariano, o sea, el supralapsariano razona en términos de fin y medios. Fines y medios, ¿ok? El fin principal es la gloria de Dios en Cristo y su iglesia. Es hacia allá a donde apunta el decreto de Dios. Hacia allá es a donde apunta Dios. Eso es lo que quiere lograr. Ese es su telos, ¿ok? Para lograr esto, tiene que haber una iglesia, ¿ok? Y tiene que haber una iglesia sobre la cual Cristo es cabeza. Entonces se decreta la elección de Cristo como cabeza de la iglesia, ¿ok? Para que Cristo sea cabeza de una iglesia, tiene que haber una iglesia, ¿ok? Y se viene la elección de la iglesia en Cristo y la reprobación. La reprobación está entre paréntesis, ¿por qué? Porque la reprobación en relación a la elección es un medio, no un fin. La reprobación sirve al decreto de elección, por lo menos en este orden supralapsariano que les comparto, y que es el orden que por lo menos yo comparto personalmente. ¿Ok? Ahora, para que haya iglesia a la cual Cristo pueda salvar y sea cabeza, y para que haya pecadores salvables y pecadores reprobables, ¿ok? Y condenables, tiene que haber pecadores, y para que haya pecadores, viene la caída del hombre. Si se fijan, la caída es posterior a la elección. Y es un medio en relación a la elección. Es decir, para que la elección se cumpla en su propósito, la caída es decretada. Ahora, para que haya iglesia, hombres, para que haya una caída, etcétera, 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 se decreta la creación del mundo, que es el escenario por el cual se desarrolla históricamente el decreto. Una cosa interesante que deben tomar en cuenta es que en términos teleológicos, el supralapsarianismo ordena los decretos de acuerdo al telos, de acuerdo al propósito, pero en el orden reverso se ve el orden cronológico de las cosas. Si se fijan bien, vayamos en reversa. El mundo es creado y se crea el hombre. El hombre cae, ¿ok? Habiendo caído el hombre, ahora hay hombres que tienen que ser salvados y hombres que no van a ser salvados, ¿ok? Viene Cristo a salvarlos y como cabeza de la iglesia y se logra el fin que es la gloria de Dios en Cristo y su iglesia. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que tiene el orden supralapsariano es que ordena, prioriza en términos de fines y medios, pero cuando se observa en reversa, lo que vemos es lo que sucede cronológicamente en la historia. ¿Ok? Ese vendría a ser el orden supralapsariano. Ahora, el orden infralapsariano. Vamos, entonces viene la creación del mundo y del hombre. Recordemos que el infralapsarianismo postula un orden de los decretos con un leve sabor cronológico. ¿Ok? En la nota 13, por si acaso, para que no se diga que estoy siendo injusto con los supralapsarianos, este orden de los decretos yo lo saqué del libro de Lorraine Boedner, La predestinación. Y Boedner era infralapsariano, por si acaso. ¿Ok? Él era infralapsariano. Entonces vamos al orden infralapsariano de los decretos. Dice así, primero la creación del mundo y del hombre. Es decir, para que haya hombres y haya una caída, tiene que primero haber un mundo. Eso, así razona por lo menos un infralapsariano. Luego viene la caída del hombre, ¿ok? Habiendo una caída, habiendo un mundo, puede haber una caída. Y habiendo una caída, ya el decreto de elección y de reprobación no sería un decreto arbitrario o injusto propiamente tal. ¿Ok? Ahora, habiendo una masa pecadora, vamos a la elección del hombre. Ahora ocurre la elección. ¿Ok? Y por lo general, el resto, es decir, los que no son elegidos, se dice que es pasado por alto. ¿Ok? Es pasado por alto. Ya, yo me siento más cómodo diciendo que Dios selecciona a cada persona para el destino en el que está, al que está determinado, pero el infralapsariano se siente más cómodo diciendo que Dios pasa por alto a los que no elige, básicamente.
Ahora viene Jesucristo como Salvador de los elegidos y termina el Espíritu enviado para aplicar la obra de Cristo en los elegidos. Si se fijan bien, el sabor, no estoy diciendo que los decretos en el orden infralapsariano sean históricos, pero el sabor es cronológico, el sabor en la concepción es cronológico, o la racionalidad o la lógica detrás del decreto es cronológico, porque el infralapsariano razona desde el punto de vista de que para que sucedan ciertas cosas tienen que haber antes sucedido otras, ¿ok? Para que haya elección de pecadores para salvación y pecadores para condenación, tiene que primero haber pecadores y por eso la caída viene antes, ¿ya? La lógica infralapsariana es la lógica de la historia, la lógica histórica, ¿ok? Bien, ahora, antes de pasar a las diferencias, vamos a pasar a las cosas que tienen en común, ¿ok? Recordemos, esta es una discusión dentro de casa, dentro del grupo que creemos prácticamente lo mismo en casi todas las cosas, ¿ok? Tanto en lo esencial como en lo particular que nos caracteriza como calvinistas, ¿ok? Los puntos de encuentro, voy a leer lo que dice acá. Dice, si bien la diferencia en concepción de los decretos en ambas posiciones es importante, hay puntos donde generalmente pueden comulgar, ¿ok? ¿En qué nos parecemos infralapsarianos y supralapsarianos? En lo siguiente. El decreto de Dios es uno y eterno, ¿ya? Si bien el infralapsarianismo tiene un sabor histórico, cronológico en el orden de sus decretos, este orden no es histórico concretamente, sino que es un orden eterno, está hecho está en la mente de Dios, concebido por Dios en la eternidad, y es uno solo, ¿ok? Dos, en la caída en que la caída del hombre forma parte del decreto, es decir, tanto infralapsarianos como supralapsarianos vamos a confesar que en un sentido u otro, la caída es parte del propósito de Dios. Claro, el infralapsariano se va a sentir más cómodo diciendo que Dios permite la caída, el supra va a sentirse más cómodo diciendo que Dios decreta positivamente o causa la caída en cierto sentido, pero ambos vamos a estar de acuerdo de que la caída es parte del propósito de Dios. Eso es importante enfatizarlo. Tres, en la permisividad del pecado. Recuerden que hay algunos supralapsarianos que también creen en el permiso, ¿ok? Entonces, en este grupo de supralapsarianos con los infralapsarianos van a tener en común la permisividad del pecado. Dios no está involucrado positivamente por decirlo así, en la carencia, en la privación del bien debido de la virtud del hombre. Básicamente, la privación vendría a ser algo que Dios no hace en el hombre, la privación del bien debido. Y en ese sentido, la aparición de esta privación vendría a ser algo que Dios permite de alguna manera al no actuar para evitarla o para que no suceda, para que no aparezca, por decirlo de alguna forma. Ya esto ya nos lleva a entrar a otros temas que no es el tema en discusión ahora, pero en un futuro podríamos discutirlo también, que es un tema importantísimo dentro del calvinismo, discutir la naturaleza del mal, cuál es la relación de Dios con el mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuatro, ¿en qué nos parecemos? En la consideración del pecado en el decreto de reprobación. ¿Ok? Y acá yo quiero corregir un error que se tiene, que es pensar que ser supralapsariano automáticamente significa que el supralapsariano no concibe el pecado en el decreto de reprobación. No le da el papel que le da el infralapsariano al pecado en el decreto de la reprobación, pero sí lo considera. ¿Ok? Ahora, diferencias generales. ¿Tengo tiempo o estoy pasado? Avísenme, avísenme porque yo soy muy bueno para hablar, entonces a veces me pongo a hablar y hablo y hablo. Continúe, profesor, continúe, no hay ningún problema. Perfecto, perfecto. Recuerden tener sus preguntas preparadas, sus comentarios, sus observaciones para que podamos entretener un poco después. Voy a tratar de pasar rápido en esto para que tengamos tiempo para la conversación, ¿ok? Diferencias generales. Ahora vamos a lo que nos diferencia, a por qué unos son supra y otros son infra, ¿ok? Dice así, si bien ambas posiciones son toleradas dentro del calvinismo como tal, es menester exhibir las diferencias generales entre ellas. Estas son, primero, el alcance de la predestinación. Los supralapsarianos incluyen la reprobación en el decreto de predestinación.
los infralapsarianos lo incluyen en el decreto general de Dios. ¿Ok? Es decir, para el supralapsariano, Dios predestina, de hecho es irónico que los católicos reformados digan que son herederos de Calvino, ¿sí? Porque Calvino dice que tanto elegidos como réprobos están dentro del decreto de Dios, es decir, en ambos casos Dios es parte del decreto de Dios, de la intención positiva de Dios, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Pero los infralapsarianos lo incluyen en el decreto general de Dios. ¿Ya? En lo segundo en que nos parecemos, en los que nos diferenciamos, es en el orden lógico de los decretos, que yo creo que esto es lo más evidente y es lo más clásico para entender estas dos posturas. Dice, los supralapsarianos los conciben teleológicamente, los infralapsarianos los conciben históricamente, que ya he hablado bastante al respecto, yo creo que no es necesario volver a repetir el punto. Y tercero, la relación de Dios con sus elegidos. Los supralapsarianos afirman que Dios amaba a sus elegidos aún antes del momento lógico de la caída. Los infralapsarianos dicen que eso tiene lugar lógicamente a partir del momento de la caída. ¿Ok? Esas serían básicamente las diferencias que podemos encontrar en ambas posiciones. La nota 17 dice que esto lo saqué de la teología de Berkhoff, por si acaso. De la teología de Luis Berkhoff, que Luis Berkhoff, él era infralapsariano, por si acaso. Ya, y para terminar, algunas objeciones particulares a cada una de las posturas. Las voy a decir a grandes rasgos, de la manera más objetiva posible, para que las tengan claras al momento de razonar con respecto a ellas. Dice así, a modo general, las objeciones particulares a cada posición son las siguientes. Objeciones al supralapsarianismo, que, a menos que se afirme que Dios obra directa y eficientemente, cayendo en la objeción de que Dios es el autor del mal, no soluciona realmente el problema del mal. ¿Ok? Básicamente se dice que, claro, pensamos tanto en el orden de los decretos, pero al final no solucionamos nada. Yo diría que da lo mismo la respuesta que uno les diga, por lo menos a los que están fuera del calvinismo. No vamos a solucionar nada para ello nada los va a convencer en cierto sentido. Pero básicamente, claro, como el énfasis del supralapsariano es más positivo, es más dirigido a la causalidad, se nos acusa más fieramente de hacer de Dios el autor del mal, el autor del pecado. ¿Ok? Esa es una objeción que se presenta al supralapsarianismo. Otra objeción que se presenta es la siguiente, que el hombre es presentado en el decreto como creabilis et labilis, es decir, seguro de ser creado y decaer, lo que implica que son considerados como meros hombres, no como pecadores al momento de la elección y reprobación. Recordemos que el infralapsariano, a fin de mantener que el decreto de elección es un decreto justo y no arbitrario, tiene que concebir a la masa de los hombres como una masa caída. Ahora, yo voy a confesar personalmente que, por lo menos la posición supralapsariana que yo contemplo, la masa de hombres es considerada caída. Y yo creo que esto tiene mucho sentido con la idea teleológica. Recuerden, si yo quiero construir una casa, yo la concibo la casa perfecta y completa. ¿Ok? Completa y perfecta la casa. Lo mismo pasa en este caso. Yo concibo al hombre ya pecador y caído. Y luego, claro, yo pienso en la caída como un medio para que ese decreto se concretice en la historia, por decirlo así. Así que en cierto sentido yo creo que acá podríamos tener una discusión interesante y probar que por lo menos el supralapsarianismo no se compromete con la idea de que el decreto de Dios de la elección y la reprobación es hecha sobre meros hombres y no sobre hombres caídos. 3. Que el decreto de Dios de elección y reprobación, el castigo eterno, es concebido como objeto de la divina voluntad, al igual que la salvación del elegido. En lenguaje simple, que Dios quiere la condenación del réprobo. Para algunos eso suena bastante fuerte, especialmente para quienes creen que Dios quiere salvarlos a todos. Los supralapsarianos en ese sentido somos un poco más duros. Nosotros no creemos que Dios quiera salvarlos a todos de verdad. Pero esa es una objeción que se nos presenta. 4. Que el decreto de reprobación es un mero acto de beneplácito de Dios y en consecuencia carece de un aspecto de justicia punitiva.
Acá me voy a detener brevemente. ¿Por qué hablo de justicia punitiva? Porque la lógica infralapsariana, Dios reprueba a pecadores. Por lo tanto, en cierto sentido, la reprobación tendría un aspecto de justicia punitiva porque se están reprobando pecadores. Personalmente, yo creo que esa posición es inconsistente con el testimonio de la Escritura, porque la Escritura dice en Romanos 9:11 que no habían nacido ni habían hecho ni bien ni mal para que la elección de Dios permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Por lo tanto, en el acto de seleccionar, Dios puede hacerlo sobre una masa caída, teniendo el propósito de salvar a unos del pecado en el que están y de no salvar a otros del pecado en el que están, pero este acto de selección no toma en cuenta que el hombre es pecador, propiamente tal. Es un acto soberano, como diríamos los supralapsarianos. No es un acto de justicia retributiva, sino que es un acto soberano como tal. Y 5, la quinta objeción es que no es coherente concebir al mediador como lógicamente previo al decreto de la caída. Es decir, no tiene sentido, o por lo menos así objetan ellos, que yo conciba a Cristo salvando antes de que haya gente que salvar. Claro, el que hace esta objeción está pensando cronológicamente. Pero dentro de la lógica supralapsariana de la teleología, tiene sentido poner al Salvador siendo él mismo un fin en relación a los salvados como un medio. Ya, ahora objeciones al infralapsarianismo. Primero, que no soluciona el problema del pecado. O sea, al igual que los supralapsarianos, los infralapsarianos tampoco resuelven el problema del pecado propiamente tal. No es que el ordenar la elección antes o después de la caída dé una respuesta apropiada o que satisfaga a muchas personas con respecto al por qué hay pecado en el mundo. ¿Ok? 2, o por qué Dios viene a crear un mundo en donde se manifiesta el mal. 2, la objeción 2 dice que el énfasis en la idea de permiso divino les hace estar al límite de caer en la posición arminiana. Esto ya lo mencioné anteriormente. Todo depende de cómo entendamos el permiso divino y cuál es la relación de Dios con respecto a este permiso. Si lo entendemos como un hands-off, como un manos atrás, claro, coquetea con la idea arminiana del libre albedrío libertario, por decirlo de alguna forma, pero ya habría que consultar a un infralapsariano como tal, cómo concibe la idea de permiso. La palabra permiso es un poco ambigua dentro de estas discusiones, en mi opinión. No, es una palabra que no se define muy bien cuando se usa. 3, que el énfasis en la justicia punitiva, es decir, en el castigo, en el decreto de reprobación, torna el mismo en condicional, cayendo nuevamente en el campo arminiano. Es decir, la reprobación vendría a estar condicionada por el hecho de que el reprobado es pecador. Y por lo tanto, para el infralapsariano, la reprobación tiene un aspecto punitivo. No es un acto meramente soberano por parte de Dios, sino que es un acto punitivo. Te repruebo porque eres pecador. Y al hacer eso, nosotros, por lo menos desde el campo supralapsariano, objetamos de que coquetean también con el arminianismo en cierto sentido. 4, que el orden infralapsariano de los decretos no hace justicia a la integralidad de estos, pues carece de una estructura teleológica en un contexto en que hablamos de propósito. Recordemos que los decretos de Dios tienen que ver con los propósitos de Dios. Y cuando hablamos de los propósitos de Dios, nosotros tenemos que pensar en términos de qué es lo que se quiere lograr, hacia dónde vamos. Pero se objeta, por lo menos desde el campo supralapsariano, que los infralapsarianos, al ordenar o articular sus decretos, se pierde el sentido del telos dentro del orden. No se concibe bien qué es un fin y qué es un medio. ¿Ok? No se concibe por lo menos de forma lógica y racional. Hay un aspecto un tanto irracional en este punto. 5, que no explica la relevancia final de considerar al hombre caído al momento de decretar la elección y la reprobación. ¿Por qué al momento de elegir y reprobar hay que considerar al hombre caído? ¿Por qué? ¿Qué tan importante es en términos finales? Claro, me adelanto, yo creo que la respuesta de ellos es que, claro, porque Dios al ejecutar la selección tiene que hacerlo sobre una masa caída para que el acto
no sea arbitrario e injusto, por lo menos. Yo adelantaría que esa sería una respuesta que podrían dar y que considero que podría ser una respuesta apropiada a esta objeción. Y 6, que no distingue correctamente la reprobación de la condenación, de la misma manera que el arminiano no distingue correctamente la elección de la salvación. Ya, y en este punto quiero dejar algo claro. Elección no es lo mismo que salvación, son dos cosas diferentes, dos momentos diferentes. La salvación tiene lugar en el tiempo, la elección en la eternidad. La salvación tiene como condición el creer en Cristo para ser salvo. La elección es incondicional. Lo mismo pasa con la reprobación. Reprobación y condenación son dos cosas diferentes. Uno es reprobado para ser condenado por sus pecados, de la misma manera que uno es salvado para, o sea, uno es elegido para ser salvo de sus pecados. La condenación tiene lugar en el tiempo. La reprobación no, la reprobación tiene lugar en la eternidad, es un acto eterno. La reprobación es incondicional. La condenación tiene como fundamento o base los pecados de aquel que va a ser condenado. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Una de las objeciones que nosotros lanzamos hacia los infralapsarianos vendría a ser que al momento de razonar la reprobación no distinguen la reprobación como acto eterno de la condenación como un acto temporal y futuro, propiamente tal. Bueno, esa vendría a ser la presentación, hermanos. Pasamos ahora a la otra etapa. No sé si tiene algún comentario, hermano, que decir al respecto, para poder pasar a la otra etapa, si tiene alguna observación o algo que decir. Estoy atento a cualquier cosa. Much- Muchísimas gracias, querido profesor. La verdad que nos ha dado una clase bastante completa y súper interesante, más hoy en día que ha habido hace poquito esperamos, un hermano en las redes sociales, influencer, que ha pasado también justo en este tema, ha pasado de ser, creo que él era infralapsariano y pasó a ser arminiano. Y en el momento de las preguntas, una de las preguntas era esa que tenía que hacer para hacerle yo, y era, a ver cómo se la formulo. Si Dios decreta, si Dios decreta todo lo que sucede, ¿en qué sentido no sería responsable del pecado? Perfecto. Eh, Teniendo en cuenta y diferenciando lo que es la causa eficiente con la causa final. Ya, con el propósito final. Claro. En primer lugar, bueno, yo creo que esta objeción a los infralapsarianos igual se la van a lanzar. Si usted es infralapsariano, no se va a salvar de esto. Se lo digo ahora para que no se espante cuando se lo digan, porque no se van a salvar. En primer lugar, hay que entender que la palabra responsabilidad en cierto sentido es una palabra ambigua, ¿ya? Por ejemplo, ayer yo hice un live y lo explicaba de la siguiente forma. Por ejemplo, yo tomo este vaso y lo pongo acá. Ahora la pregunta que hago, ¿soy responsable de que el vaso llegue acá? Sí, soy responsable, ¿ok? Pero en ese sentido la palabra responsabilidad toma un aspecto descriptivo, o sea, describe el por qué pasa una cosa, ¿se entiende? La palabra responsable en un aspecto ético tiene que ver con la responsabilidad ética. Es decir, si yo al hacer esto estoy haciendo algo malo o bueno en términos éticos. Por lo tanto, cuando me preguntan si Dios es responsable de la caída, yo pregunto, ¿en qué sentido? Porque si tú me preguntas de qué es responsable de poner el vaso acá, yo te voy a decir que sí, en términos descriptivos, sí, Dios es responsable. Ya sea que lo haga de manera como causa primera o ya sea que lo haga de manera permisiva. Pero el acto de la caída no le tomó por sorpresa. Es más, yo diría que el acto de la caída es parte del propósito. Infralapsarianos y supralapsarianos vamos a estar de acuerdo en esto. La caída era parte del propósito de Dios, porque la caída tiene un lugar importante para el cumplimiento de lo que quiere lograr Dios al final de los tiempos, que es, como enseña Romanos 9,
demostrar su ira y su poder en los vasos de ira preparados para destrucción, y mostrar su gracia y misericordia en los vasos preparados para misericordia. Para lograr ese fin, claro, tienen que haber vasos de ira y vasos de misericordia. Y para que hayan vasos de ira, tiene que haber pecadores. En ese sentido, yo voy a decir, sí, Dios es responsable en ese punto. Ahora, la pregunta, yo creo que lo que en realidad quieren saber ellos es si Dios es responsable éticamente. Y yo diría que no lo es. No es responsable éticamente. ¿Ok? No participa inapropiadamente del pecado, por decirlo de alguna forma. La causa deficiente permanece en la causa secundaria. Es la causa secundaria la que ejecuta el acto pecaminoso, independiente de que lo haga en respuesta a la causa primaria, que vendría a ser Dios. ¿Ok? No es que Dios meta maldad, porque el mal, recordemos, no tiene carga óntica. ¿Ok? No es una masa que Dios inyecta en el hombre, sino que el mal es una privación del bien debido. No quiere decir que no exista. Existe como privación, existe de forma parasitaria, pero existe en la causa segunda. Y si yo a la causa segunda como causa primera, y acá estoy pensando en Lutero, en el servo arbitrio, la muevo, obviamente, en coherencia con su naturaleza como causa segunda y causa deficiente, el resultado necesariamente va a ser el pecado. Pero va a ser el pecado en virtud de la naturaleza misma de la causa segunda, que tiene la privación de vida, y Dios simplemente la mueve para que actúe en coherencia con su naturaleza propiamente tal. ¿Ok? Pero Dios no comete nada inapropiado al hacerlo. De hecho, la Biblia constantemente nos enseña que el mismo Job, recordemos todas las cosas que Job sufrió, y él dice, no recibimos recibimos el bien de Dios y no vamos a recibir el mal. El libro de Lamentaciones, no sé si han leído el libro de Lamentaciones, léanlo, es un excelente libro para entender, es crudo, pero es un excelente libro para entender esto. Se narran un montón de tragedias que vienen por la invasión de Babilonia sobre Jerusalén, el sitio de Babilonia sobre Jerusalén, pero el escritor de Lamentaciones entiende este sitio y entiende todos estos desastres a la luz del decreto de Dios, a la luz del decreto punitivo, a la luz del decreto judicial. Y le achaca, sin vergüenza, le achaca a Dios todo lo que está sucediendo. Dice, ¿quién dirá que lo que está sucediendo ahora no viene de Dios? En el capítulo 3 de Lamentaciones, no recuerdo bien los versículos específicos. ¿Ok? ¿Acaso no viene de Dios lo bueno y lo malo? Él no tiene vergüenza de decir estas cosas. En este sentido, lo que me lleva a la Biblia a pensar es que si Dios hace estas cosas es porque Él no considera para Él hacerlo algo malo. Ahora, si alguien quiere acusar a Dios de pecado, tiene que ofrecer un parámetro ético que esté sobre Dios, por el cual pueda Él juzgar a Dios y poner a Dios en el banquillo de los acusados. Mientras no lo ofrezca, yo no veo de qué manera puede acusar a Dios de pecado. Wow, profe, qué buena respuesta, la verdad que me lo dejo más que claro. A los hermanos les recordamos que tienen la opción para levantar la manito y hacer la pregunta si lo desean. Si no se animan a hablar, ahí O hacer salir hablando, comentarios, lo pueden pueden. hacer comentarios, claro, pueden hacer comentarios, expresar sus pensamientos, etcétera. Están totalmente libres. Sí, profe, yo tengo varias preguntas, porque justo, bueno, por lo que le contaba recién, ¿no? De lo que había pasado con este hermano que se pasó bueno, cambió de postura, me llevó a verlo un poco, ¿no? Y otra de las preguntas, ¿no? Si dentro del calvinismo están las dos posturas. ¿Qué postura podríamos decir que adoptó principalmente Calvino? Mira, yo sé que hay muchos supralapsarianos que dicen que que Calvino era supralapsariano. Yo, siendo sincero, no sé si al momento en que Calvino empezó a razonar estos temas llegó a ese punto. Y en Calvino, siendo sincero, uno puede encontrar cosas para apoyar tanto lo uno como lo otro. Eh, y en este sentido yo no te podría decir, no, Calvino es infralapsariano o Calvino es supralapsariano. La verdad es que lo ignoro. Es algo que yo mismo, si bien me gustaría que estuviera de mi lado, no podría afirmarlo con, con propiedad.
no creo que sea algo que él que haya ocupado sus pensamientos en algún momento. Yo creo que esta discusión es una discusión posterior, en realidad. Porque hay pasajes en donde Calvino sí puede entenderse como que, claro, tiene tendencias supralapsarianas. Por ejemplo, cuando dice que este pasaje, claro, que siempre citan todos incluso enemigos, en que Calvino dice que Dios predestinó a unos a elección y a otros a condenación, y hablan de la doble predestinación, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, uno podría pensar, Calvino tiene tendencias supralapsarianas, pero hay otros pasajes en donde al hablar de la interacción de Dios con el mal, él, no, él se siente más cómodo hablando en términos de permiso por decirlo de alguna forma. Incluso más cómodo que Lutero era más calvinista que Calvino en este punto. No sé si alguno ha leído el libro La esclavitud de la voluntad. Lutero era mucho más crudo que Calvino acá en el uso del lenguaje. Entonces, la verdad es que Calvino da para mucho. Yo creo que tanto de un lado como del otro podemos encontrar apoyo para llevarlo a nuestro clan, pero yo creo que lo mejor que podemos hacer en este caso es dejar que Calvino sea Calvino. Y él tiene sus pensamientos y hay que respetárselo. Perfecto, profe. Voy a hacer la última. Voy a hacer la última para dejarlo los hermanos también que se animen bueno, Con a confianza, preguntar. con confianza. Con respecto al sínodo de Dort, ¿qué posturas tomaron sobre este tema? Porque sabemos que ahí es donde se comenzaron a ya separar un poco más y las creencias, tanto como el supralapsarianismo y el infralapsarianismo. En el sínodo de Dort, ¿qué podemos sacar de ahí? Ya. Yo sé que hay gente que quizás no esté de acuerdo conmigo en esto, pero yo voy a decir que el sínodo de Dort es eminentemente infralapsariano. Por supuesto, no recuerdo si, si fue el que presidió al momento de escribirse la Confesión de Westminster, o no recuerdo si el presidente del sínodo de Dort era supralapsariano. Creo que Samuel Rutherford, él es de Westminster o de Dort, no recuerdo bien. Pero era supralapsariano, pero se cuidaron mucho en la escritura del texto para que no sea ofensivo a los supralapsarianos. Es decir, el sínodo de Dort fue articulado de tal manera que expresaba una posición dominantemente infralapsariana, y eso no lo podemos negar. Personalmente yo no lo puedo negar. Yo he leído los cánones de Dort y sí, sí. De hecho, yo tengo un comentario de un supralapsariano muy bueno a los cánones de Dort, y él dice que los cánones tenían sabor infralapsariano, porque es la posición hegemónica, diría yo. Pero no fue, pero no fue escrito para ofender a los supralapsarianos. Un supralapsariano puede perfectamente bien afirmar los cánones de Dort, e incluso la confesión de Westminster, que también, yo diría que las confesiones en general, todas tienden al infralapsarianismo, pero ningún supralapsariano yo creo que se podría sentir herido en su conciencia por abrazarlas. Al contrario, las podemos abrazar sin ningún problema y compartir con ellos en este punto. Pero sí, confesamos que la tendencia es infralapsariana confesional, la tendencia confesional es infralapsariana. Un dato histórico personal aquí es que yo tuve una discusión con un pastor español, no sé si fue con él, pero en Facebook hace muchos años atrás, que decía que para ser confesional tienes que ser infralapsariano y que ser supralapsariano prácticamente te pone fuera de la confesión. Y yo creo que eso es, yo traté de convencerlo de que no era así, pero en realidad eh, a veces se toman ciertas posturas un tanto intolerantes y extremas. No, históricamente no es así. Históricamente, dentro de Westminster y dentro de Dort, habían supralapsarianos e infralapsarianos. Y cuando se escribieron, no se escribieron pensando solamente en los infralapsarianos. Eso es histórico. No, no podemos ir contra eso. Y para irnos un poquito más picante, profe, de las dos posturas dentro del calvinismo, ¿cuál es la que tiene más fuerza y cuál es la que alberga mucho más adherentes a la creencia? En términos de adherentes, yo diría que el infralapsarianismo es la postura hegemónica, es la postura que tiene fuerza dentro del calvinismo y dominio. Los supralapsarianos somos una minoría. A veces somos una minoría ruidosa, pero somos una minoría, esa es la verdad. Yo acá ya tendría que poner mis prejuicios delante, porque yo creo que el supralapsarianismo es mucho más, eh,
yo diría que es mucho más valiente, es más coherente con el lenguaje bíblico, eh, es mucho más quizás chocante en cierto sentido, pero en virtud de ser más coherente y más chocante, se gana en consistencia. Yo creo que en ese sentido el supralapsarianismo es mucho más consistente que el infralapsarianismo en este punto. Bueno, profe, muchísimas gracias. De Muchísimas nada. gracias por la respuesta. Vamos a los hermanos aquí, los hermanos de YouTube, a nuestra hermana Ana Valdés. Dice así en los comentarios. Ana, Mi pregunta es por una duda real. Aún no es exactamente, aunque no es exactamente con el tema, pero se liga en la ortopraxia. Ella dice así. Entiendo que Calvino creía que era un monergismo total en la teoría. ¿Podríamos decir que la forma que llevó las prácticas religiosas en Ginebra indican que la práctica no lo entendió? bueno, en primer lugar mando un saludo a Ana, ella es una fiel visitante de mi canal, así que le mando un gran saludo por estar presente aquí. Eh, es que yo creo que no hay, no se, una cosa no se contrapone con otra. Yo creo que lo que pasa ahí es que se confunde lo descriptivo con lo normativo, ¿ok? Cuando hablamos de los decretos de Dios, cuando hablamos de que Dios decreta esto, estamos hablando en términos descriptivos, ¿ok? Estamos hablando de la mecánica de las cosas. Por ejemplo, cuando yo pongo este vaso aquí y yo describo esa acción, yo estoy describiendo la acción, ¿ok? Lo normativo tiene que ver con lo ético, con el deber ser. Y en términos de lo práctico, nosotros que somos criaturas históricas y no eternas, nosotros que estamos de esta parte del velo y que muchas veces no sabemos lo que ocurre detrás, cómo Dios va ordenando las cosas que van sucediendo en la creación, lo que debiese normar nuestra práctica y el énfasis que debiésemos poner es en lo normativo. Nos convierte eso en sinergista solamente si pensamos que nuestro actuar está totalmente desvinculado de la fuente de toda virtud que es Dios, porque nosotros afirmamos que solo hay uno bueno, que es Dios. Y cualquier cosa buena que haya o se manifieste en el mundo va a ser buena en virtud o en relación a Dios. Recordemos que, por lo menos dentro del calvinismo, se postula que el fruto está relacionado con el árbol. Hay una coherencia. El fruto tiene una relación con el árbol. Y el árbol, para que sea bueno, tiene que estar conectado con la fuente de bondad que vendría a ser Dios. ¿Ok? Mientras tengamos esto claro, no deberíamos tener problemas en la práctica y no deberíamos tener problemas en la ortopraxis y en confesar que voy a hacer lo bueno, voy a poner mis ojos en la norma para mi actuar en este mundo como criatura histórica. Pero reconozco que si hago algo bueno, lo hago solamente porque Dios está obrando en mí. Si se mantiene esa coherencia y esa armonía, no debería haber problemas, no deberíamos caer en sinergismos malsanos, por decirlo de alguna forma, que postulan alguna especie de autonomía que no existe en realidad. Por lo menos así lo veo. Pero Ana, espero Ana pues, haber, haber satisfecho tu duda. Muchas gracias, profe, por la respuesta. La verdad que ha mandado bastantes mensajes la hermana Ana, mandándole saludos a usted. Así también le mandamos nosotros nuestros cordiales saludos a Talis también, que la vemos conectada ahí de YouTube. ¿A quién es más? A Naisel, la voz de la Reforma, el Señor les bendiga. Es un gusto que estén aquí acompañándonos con esta clase hermosa que nos ha compartido el profe. Algunos de los hermanos, no sé si tendrán alguna preguntita. No veo la opción si hay alguno con la manito levantada. No me sale aquí. Así que si usted, profe, ve o algún otro hermano, me Mire, yo avisa. veo acá en el chat veo una pregunta. Ah, genial, profe, si la puede ver porque no me sale la Liz, opción de aquí. mira, Lisette García dice acá, tiene una pregunta, dice, ¿cuál es el fundamento bíblico que sostienen estas dos corrientes? ¿Ok? Bueno, el fundamento bíblico, por lo menos, ya, en el infralapsarianismo, el fundamento bíblico vendría a ser de que eh, siempre que se habla de la salvación y de la salvación se habla de pecadores y no de hombres propiamente tal.
básicamente. Entonces se razona que, claro, primero tienen que haber pecadores para que haya una elección de salvación y una elección de reprobación. Y obviamente la Biblia va a hablar así porque en la Biblia narra eventos históricos. Entonces, cuando habla en un contexto histórico, claro, tiene que hablar desde la perspectiva cronológica de los eventos. En términos teleológicos, los supralapsarianos por lo menos nos vamos a apoyar, por ejemplo, en pasajes como Efesios 1 del 4 en adelante, del versículo 4 en adelante, especialmente en expresiones como de que Dios hace todas las cosas según el beneplácito de su voluntad. Ahí es donde nosotros vemos el hecho de que Dios, por lo menos, Dios no reacciona cuando ejerce su voluntad, sino que Dios es proactivo en todas las cosas que hace. Y si es proactivo en todas las cosas que hace, él es proactivo en términos también en la reprobación. Por lo tanto, el acto de selección en este sentido si bien cae sobre una masa pecadora, no toma en cuenta el pecado, porque es un acto soberano. Es el ejercicio puro y libre de su voluntad, por decirlo por ejemplo. Ahí habla un supralapsariano. Y otro aspecto que yo, por lo menos personalmente, yo escribí un artículo en mi blog eh, que, que, que tiene que ver justamente con el supralapsarianismo, que tiene que ver con el hecho de que Dios es un hombre sabio, o sea, Dios no es un hombre, Dios es un Dios sabio, sabio. La sabiduría tiene que ver con el ejercicio del conocimiento en términos prácticos. Entonces Dios razona sabiamente, y un hombre sabio razona en términos de fines y medios. Razona, esto es lo que quiero lograr y estos son los medios que voy a usar para llegar a mi fin. Y hay una parábola que Jesús postula en Lucas que habla del hecho de que un hombre sabio, un rey sabio que va a salir a la guerra, primero ve si tiene los recursos para ir a la guerra. Y si no los tiene, va y hace las paces antes de ser derrotado. Entonces, se ve que Jesús también postula el aspecto teleológico al momento de pensar en nuestros propósitos. Y por lo menos en esos dos aspectos yo podría ver que bíblicamente el supralapsarianismo tiene algo de fundamento en ese punto. Muchas gracias, profe. Saludamos ahí a los hermanos que están saludando ahí del chat. Estaban agradecidos ellos con la respuesta. La hermana Ana Valdés dice, muy bien, hermano, muchas gracias. Eliezer, le mandamos saludos también, Señor le bendiga. Nuestra hermana Naisel también comentaba que también las dos posturas hablan del orden lógico de los decretos eternos. Correcto. Exactamente. También decía, las confesiones también son infralazarianas, como lo es los cánones de Dor. Correcto. Bueno, profe, no veo ninguno que tenga la manita levantada. Eh, por las Debe, dudas, hermanos, quieren, tienen un tiempito más para hacer la última pregunta. Antes de eso, profe, hacerle una consulta sobre, así nos repite nuevamente sus redes sociales y nos diga qué tipo de contenido podemos encontrar los hermanos que vamos a sus redes, con qué tipo de contenido nos podemos llegar a encontrar para conocer y aprender más. ok. Mira, yo veo la mano levantada de intelectuales teístas. El hermano no sé si tendrá alguna pregunta que hacer o querrá decir algo, hacer algún comentario. Sí, mi hermano, bendiciones, profesor Claudio, ¿cómo está? Espero que esté muy bien, mi hermano. Muchas gracias. Te quería hacer una pregunta con respecto a que viste que hoy está bastante de moda arminianos que toman elementos calvinistas, calvinistas que toman elementos arminianos, molinistas que abrazan un poquito, hacen un solo mixeo, una mezcolanza, ¿no? Lo cual no critico, sino que se ve mucho de moda, ¿no? Mi pregunta sería, con esta temática de infra y de supra, ¿tú ves alguna posibilidad que un arminiano, ya que son totalmente opuestas las posiciones, pueda abrazar una de estas dos? Y si fuese así, ¿cuál crees tú que teológicamente sería la más viable, ¿no? Esa sería como mi pregunta. Bendiciones, profesor. Gracias. Muchas gracias, hermano. Eh, Siendo sincero, tanto infra como supralapsarianismo, un arminiano no podría abrazar ninguna de las dos. Ninguna. Lo más cercano que podría abrazar un arminiano sería la posición amiraldiana, que es la que postulé al principio. Es como lo más cercano
a un orden de los decretos arminianos, por decirlo de alguna manera, aunque yo no sé si dentro del arminianismo se discuten estos temas, porque ellos el asunto de los decretos de Dios por lo general es un asunto más desde la postura calvinista que desde la postura arminiana. Y los amiraldianos, por supuesto, postularon un orden de los decretos porque ellos se consideran a sí mismos calvinistas. Pero los arminianos no ponen mucho énfasis en ese tipo de cosas eh, pero si me diera el lujo de especular, primero, supralapsarianismo, de ninguna manera. Infralapsarianismo, tampoco, tampoco. Pero sí, yo creo que el amiraldianismo sería un orden de los decretos que resonaría mejor con las convicciones de ellos. Esa sería mi respuesta, hermano. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. De nada, pues. Bueno, profe, ahí retornamos justo a lo último que le decía yo. Nos comentaras cómo lo podemos encontrar en las redes sociales y el tipo de contenido que comparte. Ok, ya. A mí me pueden encontrar con mi nombre. Mire, acá abajo les tengo mi nombre completo, Claudio René González Ramírez. Con ese nombre me pueden encontrar en YouTube. Tengo mi blog donde escribo, tengo hartas cositas escritas que se llama Quimera Drummer Adora a su Dios, pero no lo busquen por ese nombre porque se van a enredar mucho. Pueden buscarlo también por mi nombre, Claudio René González Ramírez, y ahí van a encontrar algunos artículos de varios temas por lo menos de los que a mí me llaman la atención. Yo por lo general me gusta razonar mucho con respecto al asunto de la soberanía de Dios, la causalidad, la elección, la reprobación, Romanos 9, la voluntad, la libertad, la fe, el acto de creer. Son cosas que a mí me llaman mucho la atención y reflexiono mucho sobre esas cosas y algunas de esas reflexiones las pueden encontrar en mi canal de YouTube, que vuelvo a decirlo, pueden buscarlo por este nombre que sale acá abajo, o en mi blog, que en mi blog tampoco es que, o sea, hace tiempo no escribo mucho, pero van a haber hartos artículos ahí. Igual hay hartos artículos que pueden encontrar quizás interesantes y les pueden gustar. Acá en el chat voy a poner para que lo busquen, o sea, en Google. Y esas serían mis redes sociales más relacionadas con el tema teológico. Muchas gracias, profe. Acá estamos con una última preguntita de hermano Mario Mejía de YouTube y dice, ¿cuáles son las implicaciones prácticas o doctrinales de sustentar una posición u otra? Doctrinalmente, el, la posición que sostengas, yo creo que va a determinar si en cuanto a los decretos de Dios tú obras más, tú vas a ser más activo con respecto a Dios o más pasivo en ciertos aspectos, especialmente en relación con el tema del mal. Doctrinalmente eso puede afectar tu forma de entender la soberanía de Dios, por decirlo de alguna forma, en términos doctrinales. Y en términos prácticos, la forma de pensar en el mal, en el mundo, cómo se manifiesta, y la forma de discutir estos temas con otros, en términos prácticos, también se puede ver afectada de acuerdo a que tomes ya sea una postura un poco más activa, como serían los supralapsarianos, o algo un poco más de permiso divino, como serían los infralapsarianos, en cierto sentido. Eh, Muchas veces las discusiones en Internet se va a notar inmediatamente si uno tiende a ser infralapsariano o supralapsariano, porque en el lenguaje a veces se huele qué posición sostiene cada uno. Y eso en términos prácticos, o sea, también tu apologética se va a ver afectada. Por ejemplo, un supralapsariano no va a tener muchos problemas en confesar que Dios tiene relación con el mal en un sentido no pecaminoso, pero tiene una relación directa. Mientras que un infralapsariano quizás va a tender a refugiarse en el permiso y cosas así. Y en términos apologéticos esto tiene relevancia. ¿Por qué? Porque a veces tu oponente te lanza ciertas objeciones que son éticamente repugnantes, por decirlo así, y va a esperar que tú trates de defenderte o recluirte.
Un supralapsariano por lo general va más de frente. Y claro, ahí ya tienes un efecto práctico de sostener una u otra posición. Por lo menos son los que se me ocurren. En términos del bien y de la práctica del bien y el mal, puede tener alguna influencia, especialmente con respecto a cómo razonas tu actuar como un individuo histórico. En términos de lo bueno, vas a saber que es Dios el que positivamente está actuando, o en términos del mal vas a pensar, no, algo quiere Dios. O sea, yo soy responsable de mi pecado, pero este pecado que estoy cometiendo, algo quiere Dios, no sé hacia dónde me quiere llevar, ¿se entiende? Yo soy responsable, me arrepiento, no lo excuso, pero este pecado tiene un lugar en el plan de Dios y no sé cuál es. Lo que sí sé es que todas las cosas me ayudan a bien, por lo menos. Eso podría decir a grandes rasgos. Bueno, profe, muchísimas gracias y saludamos a los hermanos. Bueno, los hermanos dice, tremendo ponente, dice nuestro hermano Naisel, dice, nuestro hermano Claudio es tremendo ponente, dice, gloria a Dios. Dice, bueno, saludamos Gloria a también a Dios. nuestra Paola Orellana, que lo felicita, profe Claudio, por la clase. Ana Valdés también manda saludos, le saludamos a ellos, le recordamos a todos los hermanos que lo están viendo tanto en directo como los hermanos que lo verán en diferido, que sigan a nuestro querido profesor Claudio en sus redes sociales. Así también el contenido si les fue de edificación, no se olviden de dejar su like, de compartir. Recordemos, pensar bíblicamente importa, la doctrina importa. Proclamemos el evangelismo por saturación, saturemos las redes sociales con la predicación del evangelio para que más personas puedan llegar a la verdad que es Jesús. Profe, estamos súper agradecidos y esperamos tenerlo nuevamente con nosotros. La verdad que este tema es para seguir profundizando un poco más, es un tema bastante importante y dentro de lo que es el calvinismo, para sentarse y charlarlo largo, así que lo esperamos próximamente por el canal. Y bueno, antes de despedirnos, profe, si nos podría acompañar con una oración. Por supuesto. Bueno, primero que todo, agradecerles a ustedes, agradecerle a Dios primeramente por esta oportunidad. Espero poder haber sido claro, espero haber dejado algunas mentes más claras y no haber sido tan enredado con las explicaciones. Los nombres de los temas son enredados, pero espero que esta clase sirva para tener un poco de claridad con respecto a este tema. Espero haber sido también objetivo, lo más objetivo posible que me puede permitir. Obviamente soy súper absariano, pero traté de ser lo más objetivo con ambas posiciones. Les recuerdo a los hermanos nuevamente, eh, me pueden pedir el link a este archivo para que lo tengan de referencia. Yo se lo compartí al hermano que me invitó para que lo comparta también con ustedes. Pueden ingresar al grupo de WhatsApp de intelectuales teístas y seguramente ahí lo van a poder acceder a este material. Y en mi grupo de WhatsApp también voy a estar compartiéndolo para los hermanos que están en YouTube viendo esta clase. Y nada, vamos a orar, vamos a agradecerle a Dios por esta oportunidad que nos dio y darle toda la gloria a Él porque Él es el que se merece toda la gloria que podamos darle. Eso. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque tú ordenas todas las cosas para el bien de tu pueblo, Señor, porque todas las cosas que tú ordenas, Señor, nos ayudan a bien, Señor. Te damos las gracias por este día de vida que nos das, porque tenemos un techo sobre nuestras cabezas, ropa que vestir, alimento que comer, Señor. Tenemos nuestros sentidos mayormente intactos para poder entender y poder disfrutar de este mundo que tú creaste. Te pedimos, Señor, sí, que nos ayudes a hacerlo para la gloria de tu nombre, que en todo lo que hagamos tengamos tu gloria por delante, Señor, que busquemos tu misericordia, que busquemos tu santidad, que busquemos tu gracia, que busquemos tu justicia, que practiquemos el bien a nuestro prójimo y principalmente a los hermanos. Te pido también que la clase en la que participamos hoy, Señor, sea de edificación a los hermanos, les dé claridad en sus mentes con respecto a este tema y puedan, Señor, de una u otra manera tomar lo bueno y desechar lo malo. ¿Por qué? Porque yo no soy infalible, Señor, puedo haber cometido errores. Y en ese sentido te ruego, Señor, que grabes en los corazones de los hermanos lo bueno y cualquier error que yo haya cometido, Señor, apártalo de sus mentes o que lo olviden, que no lo tomen en cuenta, Señor. Te doy gracias por esta oportunidad, por este momento, por cada uno de los que participaron, Señor, y te ruego, acompáñanos, Señor, en nuestro caminar.
Obra en nosotros aquello que es agradable delante tuyo y que tu Espíritu Santo nos guíe siempre, siempre a buscar tu gloria. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo y nuestro Salvador. Amén. Amén. Muchísimas gracias, profe. Nuevamente le agradecemos por habernos acompañado. También a los hermanos que han estado ahí conectados, tanto del Zoom como lo de YouTube. No hemos saludado a los hermanos del Zoom, pero le agradecemos la participación a Alwin, a Daniela, a Jorge, a Juan Carabajal, Lisbeth, a nuestro hermano Melvin, Pamela, Rafael, William. Es un gusto que hayan estado con nosotros compartiendo esta clase hermosa que nos ha compartido el profesor. Nos despedimos nuevamente, nos encontramos, ya saben, recuerden, nos buscan como intelectuales teístas, sigan las redes del profesor y tienen habilitado el micrófono si desearan saludar al profesor antes de retirarse. Desde ya el Señor les bendiga y nos vemos próximamente. Esto ha sido Intelectuales Teístas. Muchas gracias, profesor Claudio. Muchísimas gracias, Gracias mi a usted. hermano. Muchas Gracias a ustedes, gracias, profesor. profesor Claudio. Dios le bendiga grandemente. A ustedes, hermanos. Muchas gracias por estar aquí. Dios les bendiga. Gracias, hermano Claudio. Gracias, gracias. Mañana nos vemos en tu canal. Son bienvenidos, son muy bienvenidos en mi canal. Ok, mis hermanos, la transmisión se corta en 5, 4, 3, 2, 1. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Bye.